Vamos a tener una lectura bíblica como preparación al mensaje. En el libro Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 14. Y dice su palabra: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó diciendo: He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará en el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda a alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Amén. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García. Démosle el lugar. Buenos días, estimados hermanos. Vamos a dar paso a lo que ya sí ha sido anunciado, la palabra de nuestro Dios, bajo el tema perspectivas opuestas. Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5, los versos 10 al 14. Y a la luz de esta porción de la Escritura hemos de ver la importancia de clarificar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Sabemos bien que ponerse de acuerdo no ha sido una tarea sencilla, y es menester pues remitir nuestros pensamientos al escrutinio de la Escritura, de la misma palabra de nuestro Dios. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así como en las diferencias que había entre judíos y samaritanos en los tiempos del Señor Jesucristo, en relación al tema de la adoración, cuando aquella mujer samaritana, su pensamiento era que en el monte Gerizim era el lugar donde se había de adorar a Dios, y se tenía claridad que los judíos eran en Jerusalén. Mas Jesús en Juan 4, verso 20 al 24, claramente dice que no es ni en este monte ni en Jerusalén que se ha de adorar al Padre. Al Padre se ha de adorar en espíritu y en verdad. Y es así como este relato también de la palabra de nuestro Dios nos pone de manifiesto los pensamientos de Eliseo, los pensamientos de Naamán y de los siervos de Naamán. Y aquí lo que estaba incógnita era esto. ¿En realidad Naamán quería ser sano? Bueno, ¿cómo pensaba él que sería sano? ¿Qué decían los demás en relación a la sanidad de Naamán? Eliseo en realidad sabía y estaba convicto, seguro de que en realidad Naamán sanaría de su lepra. Bueno, la Escritura claramente va a hablarnos a la luz de estos versos. En cuanto a Eliseo su pensamiento era que sanar era posible. Solo era una cuestión de obediencia, una cuestión de fe. La expresión de Eliseo es esta, en el verso número 10. Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. La plena seguridad de que la sanidad era posible y se daría en la vida de Naamán. Solamente ve y lávate 7 veces, dice, y tu carne se te restaurará. En caso de Naamán, sí, en el caso de Naamán su sentir es que ser sano es mi deseo. Mas, ¿por qué no ha de hacerse como yo quiero, como yo pienso? Bueno, ¿cuál era el pensar de Naamán? Al recibir las palabras del mensajero enviado por Eliseo, dice el verso 11, Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra.
Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. El pensamiento inicia desde una indignación y termina también con todavía un indignado. Ahora, los sirvientes de Naamán, ser sano es de lo más sencillo. A la luz como ellos lo escucharon, lo vieron, y la indicación del profeta, ellos lo vieron sanar, es algo de lo más sencillo. Y la interrogante es, ¿no cree esto Naamán? Por el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Tenemos que tomar en cuenta pues que tanto Eliseo vive en la presencia de Jehová, dice el texto. Y Naamán prácticamente vivía en el ambiente donde la realeza, la grandeza, el poder, el prestigio acompañaba su vida. En el caso de Naamán, sus actitudes, ¿verdad? Condiciones de vida que daban sustento a la persona de Naamán. A la luz de los versículos anteriores, Naamán era poseedor de una grandeza personal, según el verso 1. Era también poseedor de un cuantioso presente, verso 5, plata, oro y vestidos. Pero también era poseedor de una carta diplomática, la cual le fue dada por el rey. Según el verso 5, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y el verso 6 dice que tomó también las cartas para el rey de Israel. Pero de igual manera, en el versículo número 12 se hace de manifiesto que existían riquezas naturales como eran los ríos de Damasco, en este caso Abana y Farfar. Esto era parte del orgullo nacional de donde procedía Naamán, que era sirio. Ahora, lo que podemos entender pues que esto no se trataba más de que Eliseo hiciera de menos a Naamán. Es que en realidad no se trataba de Eliseo, se trataba del poder de Dios. Una cuestión del poder de Dios. Hay tres realidades que este relato de la palabra de Dios nos señala. La primera es que Naamán necesitaba humillarse y obedecer a la palabra de Dios. ¿Humillarse en qué sentido? Bueno, el texto dice que se enojó, debido a que Eliseo no hizo ninguna ceremonia personal, no fue como él pensó. El pensamiento de Naamán era este: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Otra, ¿por qué tener que ir al río Jordán cuando en Damasco hay dos ríos mejores que el Jordán? Abana y Farfar. La realidad segunda realidad era esta, ¿verdad? El corazón de la vida de Naamán tenía que humillarse ante la presencia del Señor. No podía llegar a exigir, tendría que aprender a pedir. Y la segunda realidad es que Naamán pudo bañarse en sus mejores ríos, mas la lepra no hubiese desaparecido, porque no se trataba del agua, se trataba del poder de Dios. Y Naamán tenía que conocer el poder de Dios, más que la majestuosidad de río alguno. Pero Naamán, tercera realidad es que ciertamente Naamán estaba cegado y sus criados fueron los encargados de abrirle los ojos, diciendo: Naamán, si el hombre de Dios te hubiese pedido alguna cosa, alguna gran cosa, seguramente usted la haría. ¿Cuánto más que simplemente le ha dicho: lávese y será limpio? Y el texto dice que se volvió y escuchó y fue a donde el siervo del Señor le había mandado. De esta manera pues tenemos que tomar en cuenta la realidad bíblica.
Ciertamente aquí las maneras de pensar a veces divergen y no siempre convergen en lo que Dios espera y establece para con nosotros los hombres. Veamos aquí cuando él sigue las instrucciones, empieza a trabajar lo que él creía que no era posible, pero dice la Escritura que ciertamente lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Al obedecer la palabra, al creer la palabra y hacer lo que la palabra de Dios le dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. En realidad, Eliseo no le mintió. Quien en verdad estaba errando, equivocado, era Naamán. Aún sus siervos pudieron entender las sencillas palabras o las sencillas indicaciones dadas por el varón de Dios Eliseo. Y la Escritura dice que al actuar conforme a la palabra del varón de Dios, su carne fue restaurada. Es así como este relato de la palabra de nuestro Dios nos va a llevar a expresar que en Naamán había algo más allá de la simple lepra. ¿Sí? Más que lepra. Hay en los versos 7 y 8, el texto de la Escritura habló acerca del rey de Israel. El rey de Israel había malinterpretado el contenido de las cartas enviadas por el rey sirio Ben-Hadad, creyendo que lo que en la carta, el sentir de la carta era buscar una ocasión para declarar la guerra. Ahora Naamán ya no es la carta. Naamán está malentendiendo las sencillas palabras del profeta de Dios, Eliseo. ¿Sí? Por lo que esto hace necesario. ¿Qué hace necesario? Bueno, hace necesario que Naamán ciertamente sea limpio de su lepra, porque eso era lo que lo había llevado hasta Israel. Él necesitaba ser limpio de su lepra. Tenía grandeza personal, pero dentro de todo ello, dice, era leproso. Y la Escritura señala que había una necesidad, según el verso número 14, una necesidad que fue suplida por el poder de Dios. La Escritura señala, su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y aquí tenemos que, ahora sí que ratificar o verificar que no solo las palabras del profeta Eliseo tuvieron ahora sí que un final cumplimiento. Recordemos que también las palabras de aquella jovencita que se señala en el verso 2 y 3, que le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No el rey de Israel, sino el profeta que está en Samaria. Y sabemos bien, ¿verdad?, que esto fue lo que sucedió. En realidad, Naamán fue sano. Pero al igual de que Naamán necesitaba ser limpio de la lepra, ¿sí?, también necesitaba ser limpio del orgullo y de los prejuicios. Orgullo porque el orgullo personal y el orgullo nacional. En el orgullo personal, su grandeza le hacía que tenía que haber sido reverenciado por el profeta Eliseo, cosa que no sucedió. Y no solo esto, sino que ni el profeta Eliseo salió a recibirle, solo le envió un mensajero. Este mensajero, muchos se han puesto a pensar quién en realidad era el que va a mencionar en el verso 20, Giezi, o era algún otro. Por una o por otra razón, el narrador bíblico no integró el nombre aquí de si en realidad era Giezi. Solo el texto dice que le envió un mensajero. ¿Sí? Ahora, esta expresión nos lleva a pensar pues de que en el caso de Naamán, pues el orgullo era mucho que tenía. Y sobre todas las cosas, los prejuicios. Él creía, podemos pensar así, que lo que él esperaba es que alguna técnica mágica,
algún encantamiento, algún conjuro, algo raro tendría que haber hecho Eliseo, ¿sí? Alguna maravilla para que él en verdad creyera que alguna manifestación de poder, algún espectáculo para decir yo de esta manera voy a ser sano. Pero nada de eso sucedió. Prejuicios, bueno, una por la manera como él esperaba ser sano, otra creyendo que era una cuestión de superioridad en ríos. Él usó el término, Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? No solo que el río Jordán, sino que todas las aguas de Israel. ¿Sí? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Él creía que era una cuestión del agua, una cuestión de distinción, de grandeza en cuanto a los ríos que él menciona. ¿Sí? Pero no se trataba de poder alguno en la naturaleza, sino aquel que hizo la naturaleza, era el poder de Dios. Así que no solo había lepra en él, también había orgullo y habría prejuicios que estaban obstruyendo, ¿verdad?, una vida tranquila, dichosa, feliz, completa, plena. Pero también el orgullo y los prejuicios, todo lo que en la vida había ganado, a él lo había sentido bastante, de sentirse bien consigo mismo. Mas ahora esta necesidad que tiene que ser suplida le hace tener que deponer su orgullo y tener que hacer a un lado sus prejuicios para poder recibir lo que de Dios había para con él. Así que no solo necesitó ser limpio de la lepra, también necesitó ser limpio del orgullo y necesitó ser limpio de sus prejuicios. Pero de igual forma necesitó obediencia, obedecer a la palabra de Dios. Y así como se depuso del orgullo y de los prejuicios, tuvo que adquirir obediencia y tuvo que adquirir fe. Obediencia para obedecer a la palabra de Dios dicha por el profeta Eliseo. Y fe en que esa palabra en verdad sucedería y tendría un final cumplimiento. Cosa que aconteció, quedó limpio. Suele pasar que en nuestras vidas hay situaciones así. A veces queremos que es solo una cosa, pero sin saber que junto a esa convergen otra. Y literalmente el dicho popular dice: una cosa lleva a otra. O una cosa hace de manifiesto otras. ¿Sí? Creo que el mayor temor a veces que hay como personas, o mayormente en aquellas que se niegan a ir a un médico, es que el médico le diga una cosa y que vaya por según una enfermedad, y suele ser que no sea aquella, o que sea aquella enfermedad y junto a esta hayan otras. Algunos prefieren mejor no visitar ni que le digan nada mejor. Mas esto es claro. El texto de la Escritura señala pues que desde el momento que él descendió, se zambulló 7 veces conforme a la palabra de Jehová, sucedió en un sentido, ¿verdad?, lo increíble. Su carne se volvió como la carne de un niño. A ese grado. Sin duda pues, en la vida de este personaje, el poder de Dios transformó su condición física y sin duda también transformaría su condición de vida en el área mental, espiritual, emocional, sentimental. La vida sería transformada. En el caso de este personaje, pues se hace de manifiesto que sus siervos tuvieron que hablarle para que él pudiera acceder. No es buena actitud, no es buena manera de proceder, no es así como podrá ser sano. ¿Sí? Además, el profeta no te ha dicho cosas complicadas, te ha hecho algo tan sencillo de realizar, como ir, zambullirte 7 veces y algo va a pasar. Y sí pasó aquello que tanto él anhelaba. Recordemos que Eliseo había dicho: sanar es posible, y fue posible. En el caso de Naamán, sanar es mi deseo.
Y ese deseo sí se hizo realidad, pero no como él pensaba, sino a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y los siervos de Naamán dijeron, bueno, sanar es sencillo, ¿no crees? Bueno, y una vez que lo creyó, sucedió. De esta manera, pues Dios siempre está abordando la vida del hombre. Dios simplifica la vida y muchas veces somos nosotros quienes la complicamos. En nuestras personas también deberíamos analizar cada uno de nosotros qué es aquello que pudiese ser o actuar como un estorbo para llevar una vida de obediencia a Dios. ¿Qué es aquello que nos estorba? Llevar una vida de obediencia a Dios. Porque muchas veces la palabra de Dios nos ha sido declarada o hablada, testificada. La hemos leído, la hemos comprendido, la hemos grabado, pero a veces nos hace falta obedecerla. Recordemos al mismo Jesús diciéndole a la multitud allá en el Sermón del Monte, que el que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero de igual manera dijo, le compararé, dice, el que oye mi palabra y no las hace, le he de comparar a alguien que edificó su casa sobre la arena. Y nosotros al leer este relato en Mateo 7, del 24 al 27, sabemos los resultados o hacia dónde conllevó esta palabra hablada por Jesús. Así que el reto aquí es, a la luz de la Escritura, Naamán finalmente hizo conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué ha de pasar en nuestras vidas? ¿O qué ha de pasar en tu vida? ¿Hacer lo que Dios dice o persistir en lo que tú crees o piensas? Bueno, como dije al inicio, ¿verdad? Es necesario confrontar, contrastar nuestros pensamientos a la luz de los pensamientos de Dios en su palabra. No siempre como uno cree o piensa las cosas van a suceder. El mismo profeta Isaías hizo de manifiesto esta realidad. En el capítulo número 55, cuando invitaba al pueblo a volverse a él, a través del profeta dijo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero lo que sí da como certero es que indistintamente que nuestro pensamiento no sea acorde a Él, su palabra se va a cumplir. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Testigo de esta verdad fue Naamán. La palabra de Dios se cumplió tal y cual le fue dicha. Quedó limpio de su lepra. ¿Hemos de hacer lo que Dios dice? Quiero hacer mención de 3 relatos en la palabra de nuestro Dios. Una es Lucas 7:7. Hay una situación por más difícil, alguien que desea que otra persona pueda tener tranquilidad y alivia sus males, y se acerca a Jesús a suplicarle que atienda la necesidad de esta persona. Y la Biblia dice que este relato tiene que ver con cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Aquel hombre, dice, fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo.
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y mi siervo será sano. El relato dice así: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Sí? Solo bastó la palabra de Jesús para que este siervo del centurión fuese sano. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo, solo con decir la palabra. Y Jesús le sanó. De igual manera, otra palabra que Jesús expresó, aquí no se precisa cuál fue la palabra que Jesús dijo como tal, ¿verdad? Pero sí se nos dice que Él emitió palabra alguna y aquel hombre fue sano, aun cuando no estaba allí presente. Pero de igual manera, hay otro relato, Juan 4, del verso número 49 al 53, y aquí sí nos dice cuál fue la palabra que Jesús expresó: tu hijo vive. Cuando el Señor se encontró, dice que había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiesen y sanase a su hijo y que estaba a punto de morir. Jesús le dijo: bueno, si no hubiera señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Tu hijo vive. Y así fue, su hijo vivió. En la experiencia de dos hombres de Dios, Pablo y Silas, están prisioneros en la cárcel por haber hecho el bien. Fue malentendido su acto y fueron encarcelados, dice la palabra de nuestro Dios. Allí ellos alababan y adoraban el nombre de nuestro Dios. Dice que sobrevino un terremoto y la cárcel, dice, las puertas de las cárceles se abrían de par en par. El carcelero creía que todos se habían huido, mas Pablo dice que habló y le dijo, porque en la desesperación y en la angustia, dice Hechos 16, verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y al haber creído a Dios, no solo le libró de la muerte, le sacó de la desesperación, de la angustia, de la incertidumbre. Y les permitió ir a los pies de Jesucristo. Y dice la Escritura, y ser salvo él, después de haber oído la palabra, creerla, abrazarla, dice, se regocijó con todos los suyos, después de bautizarse también, de haber creído a Dios. De haber creído a Dios. Y era lo que se le demandaba a Naamán: solo crea la palabra de Dios y serás limpio. Solo crea la palabra de Dios y serás salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es así pues donde quizás nuestros pensamientos, nuestras creencias, la manera en que fuimos forjados mental,
y religiosamente a veces nos han hecho ver cosas que no son a la luz de la palabra de nuestro Dios. Lo importante es entonces venir a la palabra y contrarrestar nuestros pensamientos, nuestras mismas tradiciones, a la luz de los pensamientos de Dios que nos fueron dejados y escritos aquí en la Santa Biblia, la palabra del Señor. La interrogante que también hice al inicio es, ¿quieres ser sano? El anhelo de Naamán era ser sano, pero había muchas cosas que se interponían para que él obedeciera y creyera. Pero una vez que le dijeron, bueno, mira, esto no es cosa del otro mundo, simplemente es de fe y de obediencia. Hay un himno que es el 592. En el himnario Solo a Dios la Gloria. Este himno tiene como título una interrogante. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Bueno, en este himno se titula Hay poder en Jesús. Y Jesús sigue siendo quien dijo ser y sigue haciendo para lo cual también fue enviado. Él dijo que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino a buscar a sanos, sino a enfermos para ser sanados. Y a buscar a pecadores para el arrepentimiento. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Dice este himnólogo. Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Y el coro expresa, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Así que hay poder en Jesús. El poder de Dios se hizo de manifiesto en la vida de Naamán a través de su siervo Eliseo. Hoy día la mano de Dios está con nosotros a través de la persona de Jesús. Y él dijo verdad en Juan 5:24, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si usted no ha oído la palabra, es necesario que crea la palabra, obedezca y haga tal y cual la palabra de Dios lo dice. Cerca de nosotros está la palabra, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A Naamán se le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás sano. Hoy nos dice a nosotros, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la misma palabra de Dios para las diferentes circunstancias de la vida, que no solo provee salvación, sino que también trae sanidad a todo nuestro ser. Así que es la palabra de Dios la que ha de fortalecer, que ha de transformar, que ha de llevarnos a un entendimiento del obrar de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Abrirá nuestro entendimiento porque a través del Evangelio era menester que se siguiera predicando, y a la luz del libro de Hechos 26, número 17 y 18, en el envío de Jesús a Pablo le dijo, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ya le has creído a la palabra de Dios? ¿Ya obedeces la palabra de Dios? ¿Llevas una vida de obediencia a Dios a la luz de lo que la palabra de Dios nos manda? Si no es así, ¿verdad? Tenemos que reconocerlo y decirle al Señor, aquí estamos. No es a mi manera, sino a la manera de Dios. Que Dios siga haciendo en nuestras vidas
y que cada vez, ¿verdad?, nos sigamos sometiendo a la palabra de nuestro Dios. Sé que Naamán fue limpio, purificado de su lepra. Nosotros seguimos lidiando, ¿verdad?, con el pecado que mora en nosotros. Mas Jesús ya oró por nosotros diciendo: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo nuestras vidas van siendo santificadas para así estar en esa aspiración a una limpia conciencia. Y de esa manera, ¿verdad?, tengamos la seguridad que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y que es menester seguir buscando la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y a través de su palabra estamos siendo preparados para el encuentro con nuestro Dios. Dios siga haciendo en tu vida, en la vida de los tuyos. Sigamos dándole lugar a la palabra de nuestro Dios que transforma, que salva y que sana. Y renueva nuestra mente y nuestro corazón, y así nos coloca en un nuevo camino, en un nuevo estilo, un nuevo pensar, un nuevo sentir. En ese sentir de los pensamientos de Dios, ahora, ¿verdad?, podemos ser hombres conforme al corazón de Dios. Que a la luz de su palabra busquemos ajustar nuestras vidas a lo que de Él hay y para lo cual Él nos llama. A Él sea la gloria y la honra por lo que nos dice en su palabra que obró en Naamán y ha obrado en muchas otras personas, de las cuales Dios también sigue obrando y obrará. Amén.